El día de hoy le presentaremos el reporte nacional del coronavirus, los casos confirmados y también las defunciones. La educación virtual nunca va a suplir a la presencial, esto lo dice el magisterio chiapaneco. Advierten más conflictos por la disputa de sitios turísticos a consecuencia de la pandemia. Destaca el gobernador Rutilio Escandón Cadenas un esfuerzo conjunto para combatir el coronavirus. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este miércoles 5 de agosto del 2020, con el gusto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, parte de las actividades deportivas. El día de hoy también hablaremos de un asunto interesante. Buenos días, Alejandro Muguel. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy buenos días a todos. Del otro lado de la pantalla saludo a mi compañero Carlos César. Algunos gobernadores que no forman parte directamente de la Cuarta Transformación le han pedido ya al presidente Andrés Manuel López Obrador una reunión. Se trata de los mismos que pidieron la renuncia de López-Gatell. Buenos días, Carlos César. Adolfo, Alejandro, Pablo, Victorio, muy buenos días. Se acercan las elecciones intermedias y ya empezó la carrera política desde ahora. La reunión en 10 días. Por supuesto, hay que estar bien con el de arriba en cuestión política se refiere. Vamos entonces de lleno con lo que obedece al tema del coronavirus. Mire, así estamos en la República Mexicana. La Secretaría de Salud reporta este 4 de agosto de 2020 que en México hay 449.961 casos confirmados acumulados de COVID-19, 28.754 casos activos y 82.460 casos sospechosos. 48.869 personas han fallecido y el 66.7% de los casos se han recuperado. Recuerda atender el semáforo de riesgo epidemiológico estatal y seguir las indicaciones de las autoridades de salud. La Secretaría de Salud del Gobierno de Chiapas, por su parte, dio a conocer las cifras actualizadas del COVID-19 al 4 de agosto del 2020. En las últimas 24 horas, hasta ayer, había 48 nuevos contagios y 5 personas fallecieron. En números acumulados, pues hay 5.650 contagios y 472 defunciones. También se registra que ha habido 4.054 personas que se han recuperado de esta enfermedad en lo que va de la pandemia, insisto, en números acumulados en el estado de Chiapas. Y vamos a otra información. Le informamos oportunamente de un accidente fatal que hubo allá en Oxchuc recientemente. Consecuencia de ello, habían sido retenidas algunas personas. Bueno, pues ya fueron liberadas después de que el IMSS se comprometió a pagar lo que estaban pidiendo para liberar a las personas. Lo que se informa ahorita es que el trabajo conjunto de la Secretaría General de Gobierno y el Instituto Mexicano del Seguro Social en la mesa de negociación permitió que fueran liberadas las 13 personas retenidas por el accidente en Oxchuc, luego de que en la noche del lunes se acordara con familiares de los fallecidos y autoridades de la comunidad 20 de noviembre del municipio de Huixtán resarcir la totalidad de los daños, el seguimiento de la salud de los lesionados hasta su conclusión, así como la cobertura de gastos múltiples. Reunidos en la Delegación de Gobierno de San Cristóbal de las Casas, funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, directivos del IMSS, el representante legal de la aseguradora Imbursa y el Ayuntamiento de Huixtán privilegiaron el diálogo desde el primer momento con los familiares de las víctimas, autoridades ejidales y tradicionales y diversas comunidades del mismo municipio, para llegar a acuerdos firmes que permitieron la libertad de 3 integrantes de la Fiscalía de Justicia Indígena, 2 operadores de grúas y 8 policías municipales que estaban retenidos. Entre los principales compromisos que se suscribieron a fin de liberar a todas las personas y los vehículos retenidos, se encuentra la garantía de que la aseguradora efectuará pago indemnizatorio de conformidad con lo establecido por la ley por los 3 fallecidos. Y por el vehículo siniestrado en el accidente referido. Se otorgará también un apoyo económico a cada uno de los lesionados. El IMSS cubrirá los gastos de cirugías y traslado de los lesionados hasta que sean dados de alta. Y se trasladará a una paciente a un sanatorio particular de Tuxtla Gutiérrez
para continuar su atención médica. Formaron parte de esta mesa de negociación el coordinador de delegaciones de la Secretaría General de Gobierno, Leonel Reyes González, el delegado del IMSS en Chiapas, Enrique Leobardo Ureña, y representantes de la Fiscalía de Justicia Indígena. Y bueno, ojalá que este acuerdo se pueda cumplir y no al rato vayan a andar protestando los habitantes de Ochuc por este tema. Lo que no se dice es cuánto dinero van a entregar a los familiares de las víctimas. Al principio, de manera extraoficial, se hablaba que ellos pedían 5 millones de pesos. Seguro más adelante nos vamos a enterar de este acuerdo con más exactitud. Vamos a más información en la agenda del gobernador Rutilio Escandón Cadenas y lo que ha dicho de nueva cuenta sobre el coronavirus. Le platico rápidamente que al destacar que Chiapas continúa a la baja en la curva de contagios por coronavirus, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que esto ha sido posible gracias a la coordinación entre los 3 órdenes de gobierno para auxiliar a la población, sobre todo a la más vulnerable, a la labor profesional y humana del personal de salud, así como a una nueva cultura de autocuidado entre las personas. Ejemplo de lo anterior, dijo, es el trabajo que se está realizando entre las instancias federales, estatales y municipales en los filtros sanitarios donde ofrecen información preventiva y de igual manera las brigadas médicas que recorren casa por casa para identificar casos de coronavirus y brindar la atención y tratamiento oportuno con el propósito, pues, de evitar que la enfermedad escale y con ello lograr una recuperación más rápida de las personas. Bien, pues la pandemia también golpeó a la Cruz Roja Mexicana en su operación, en su funcionamiento. El 50% de los socorristas pues se habían retirado de esta labor y ahora están reincorporándose gradualmente. Isidro Hernández Cruz, coordinador operativo del área de socorros de la Cruz Roja en Chiapas, indicó que luego de que más del 50% del personal suspendiera operaciones en los meses más álgidos de la pandemia desde hace 3 semanas, los socorristas voluntarios han comenzado a retornar de manera gradual. Precisó que esos recortes se efectuaron para evitar exponer al personal que es de primera línea en la atención de emergencias y en el caso de la pandemia del COVID-19 no fue la excepción. Incluso a pesar de esta medida, los voluntarios siempre estuvieron a disposición en caso de presentarse algún accidente o siniestro para entrar en acción. Reconoció que en los últimos 3 años el voluntariado ha crecido de manera significativa y actualmente se están reincorporando en todo el estado, los cuales están siendo designados para la atención de accidentes y no para casos de COVID o servicios clínicos relacionados con enfermedades respiratorias. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Vamos a más información. Estamos en la semana de la lactancia materna y la importancia de realizar esta práctica porque, dicen los especialistas, se trata de un método que significa, pues, para un menor prácticamente la primera vacuna. De acuerdo a especialistas en salud, la leche materna no es una solución, sino una mezcla de sustancias activas y vivas inimitables, cuyos componentes ofrecen una forma simultánea al recién nacido beneficios nutricionales, inmunológicos, metabólicos, biológicos que representan una especie de primera vacuna que le permite crecer y estar saludable. Nelson López González, especialista del IMSS, aseguró que cada vez es más frecuente que las mujeres opten por sustitutos de leche para alimentar a sus bebés. Sin embargo, esta práctica no es aconsejable debido a que la mejor alimentación que se le puede suministrar a un bebé durante sus primeros meses es el seno materno. Añadió que este nutrimento innumerables beneficios que se traducen en un menor riesgo de sufrir infecciones, obesidad y diabetes en la etapa neonatal. Además, favorece aspectos psicosociales como el reforzamiento del vínculo madre-hijo, el desarrollo mental, intelectual y visual del bebé. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Los empresarios del ramo turístico de Chiapas dicen que están a la deriva porque hasta este momento la Secretaría de Turismo no ha presentado ningún plan de reactivación económica de ese sector.
Debido a que la pandemia del coronavirus sigue avanzando en el estado de Chiapas y que no existe un plan de reactivación económica de la Secretaría de Turismo, el 2020 será un año de sobrevivencia para los empresarios del ramo, debido a que las proyecciones muestran que la afluencia de visitantes comenzará su recuperación hasta meses después de iniciar el 2021, mencionó Sismondi Esparza Flores, coordinador de la Mesa de Seguridad Turística en el estado. Mencionó que en las semanas que quedan de este año no se puede aspirar a tener los mismos números de personas que visitaban la entidad y en consecuencia generaban derrame económica y garantizaban la plantilla laboral en las empresas. Si bien EVA al sector confió, tendrán una buena semana a finales del mes de diciembre. Antes de eso todo será intermitente debido a los cambios que aún se pueden presentar con la curva de contagios por la pandemia. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Vamos a más información. Lamentablemente, el tema de los empleos formales son los únicos que se están contabilizando por parte de las autoridades. La pandemia ha dejado, según la Secretaría de Economía y Trabajo, a 4,000 personas sin su oficio formal, es decir, con seguridad social y prestaciones de ley. Sin embargo, desde la parte legislativa se están haciendo acciones para que las empresas reciban capacitaciones y de manera paulatina vayan recuperando las utilidades que se dejaron de perder en tantos meses por la pandemia. Debido a que la pandemia por el coronavirus ha provocado una caída de 4,000 empleos formales en Chiapas, 85 empresas de diferentes municipios de la entidad formarán parte de un programa de capacitación que les permitirá mejorar sus procesos de comercialización y utilidades, las cuales quedaron suspendidas en estos meses de contingencia, remarcó la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Aide Ocampo Olvera. Cuestionada con respecto hacia el número de compañías que forman parte de la estrategia virtual es reducido, considerando las afectaciones que ha dejado el COVID, respondió que en un inicio la estrategia se planteó para 65 empresas y se superó la meta de apoyo. Viendo que el Poder Ejecutivo está realizando acciones en otros ejes, dijo, desde el Legislativo también están atendiendo el tema en la parte de economía para micros y pequeños empresarios. Mediante el proyecto Herramientas Comerciales para la Nueva Normalidad, los empresarios que se inscribieron a este programa, al terminar el taller tendrán conocimientos sobre asuntos que son esenciales como las herramientas tecnológicas, publicidad en redes, además de la importancia también de hacer alianzas económicas, nuevos clientes, inclusive los conocimientos sobre lineamientos para regresar a la nueva normalidad. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. De por sí ha sido difícil que grupos en áreas rurales lleguen a reconciliar a veces sus intereses, pero ahorita abrir o dejar de abrir espacios turísticos en áreas rurales está convirtiéndose en un tema de conflicto que ya está preocupando a las autoridades. Debido a que no todos los grupos sociales de las comunidades se han puesto de acuerdo para la apertura de espacios turísticos, existe el riesgo de que los enfrentamientos o conflictos sociales se incrementen en los próximos días por las diferencias para reactivar la economía o conservar el aislamiento social, advirtió Pablo Albores León, presidente de la Alianza de Empresarios de Naturaleza. El contexto inmediato muestra que en las últimas horas se reportaron enfrentamientos en la región selva, donde los comuneros se repartieron golpes por la división que existe para reabrir la zona arqueológica de Bonampak. También reclamaron la intervención de la Secretaría de Turismo para que implementen una estrategia que mejore los ingresos del sector. Albores León consideró que estos problemas sociales se deben a la falta de una estrategia gubernamental en los sitios de turismo de naturaleza, a pesar que forman parte de un polo de desarrollo más rápido. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Regresamos rápidamente con nuestro compañero Carlos César. El tema del día de hoy pues obedece al asunto de que los gobernadores aliancistas, sí, los mismos que estaban pidiendo la renuncia de López-Gatell por el manejo de la pandemia, ahora están pidiendo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, una reunión. No es casualidad, en un par de meses tendremos ya
sobre la puerta un tema de las elecciones donde se van a renovar algunos puestos que son claves. La oposición pues tampoco quiere estar tan mal al final de cuentas con el presidente de la República. Ya sabemos cómo funciona el aparato gubernamental cuando hay que preparar las elecciones. Carlos César, buenos días. Adolfo, Alejandro, amable auditorio, los saludo de nueva cuenta. ¿Sí o no? Parece que la Alianza Federalista de Gobernadores se va a salir con la suya. Parece que no, porque la reunión no va a ser nada más con los 7, va a ser con los 32. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuvo ayer en Nayarit y anunció que en los próximos días se reunirá con los integrantes de la CONAGO en San Luis Potosí. Aseguró que está abierto al diálogo con todos los gobernadores, por lo que en los próximos días se tendrá una reunión con los 32 mandatarios estatales, luego de que la Alianza Federalista de Gobernadores solicitara un encuentro urgente. La alianza, integrada por los gobernadores de Aguascalientes, Jalisco, Coahuila, Michoacán, Durango, Nuevo León, Colima, Guanajuato y Tamaulipas, solicitó un encuentro con el presidente para abordar los retos que enfrenta el país. Son los mismos que hace unos días pidieron la renuncia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. La Alianza Federalista de Gobernadores de México, ante la crisis de salud y económica a causa de la pandemia del COVID-19, reitera el llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que se reúnan a la brevedad y busquen los acuerdos que son indispensables ante los enormes retos que se enfrentan para el bien del país, dijeron estos mandatarios. El presidente López Obrador expuso que pese a los colores partidistas de cada mandatario, él sostiene una relación de colaboración y respeto con todos los gobernadores. Sin embargo, recordó que al acercarse la temporada de elecciones, se politizan ciertos temas. En las últimas semanas, los gobernadores han mostrado su descontento con la federación, principalmente por la asignación de colores en el semáforo epidemiológico del COVID-19. Algunos han acusado a López-Gatell de definir su color con base en criterios políticos y poco claros, por lo que incluso han solicitado su renuncia. Además, han manifestado su desacuerdo porque sea solo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien los atiende. El encuentro entre el presidente López Obrador y los 32 mandatarios estatales se daría en medio de una gira del titular del Ejecutivo por los estados del centro norte del país. En algunos casos tienen razón los gobernadores del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y el Independiente, que conforman la Alianza Federalista de Gobernadores. Pero se acercan las elecciones intermedias, en las que buscan quitar el control de la Cámara Federal de Diputados a Morena, y algunas de sus acciones y reacciones pudieran tener tinte político. Alejandro. Así es, Carlos César, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Alex. Pues es uno de los asuntos políticos, creo que más importantes que le han tocado vivir al presidente López Obrador con respecto a su relación que tiene con los gobernadores. Ya habíamos visto desde un inicio de su sexenio que pues habían voces discordantes a nivel nacional, pero no eran tantas, solamente saltaba por ahí la voz del gobernador de Jalisco, saltaba por ahí la voz del gobernador de Michoacán, que es del PRD, y algunos otros, pero eran muy dispersos. Y ahorita pues ya se han logrado conformar en un grupo bastante sólido, aunque pequeño. Bueno, no es pequeño, porque si hablamos de 9 o 10... Son 7. En primera instancia, acuérdate que protestaron 10, y eso habla de un tercio de los gobernadores de todo el país. Son 32, y ya hablamos bastante. Ahí se retractó uno, quedaron 9, y ahorita pues ya son 7. De todas maneras, son bastantes. Yo creo que con 1 o 2 voces discordantes que haya a nivel nacional, pues ya representan por ahí un foco de preocupación, o debería representar un foco de preocupación para el gobierno federal, porque pues dependiendo de que convivan en armonía o no, pues eso va a revelarnos muchas cosas. En este caso, que yo supongo lo desató o fue la gota que derramó el vaso, la actuación del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pues está hablando de una muestra de falta de sensibilidad política de él, falta de oficio político y también intentos de autoritarismo por imponer semáforos sanitarios en los estados del país, pues a conveniencia política de la federación. Eso está quedando
al descubierto, ya lo suponíamos, ¿verdad? El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, demostró hace un par de días, anteayer creo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que Jalisco tiene una ubicación en el ámbito nacional, en el semáforo sanitario, muy distinto al que presenta el gobierno federal. Y lo demostró con los propios datos de la Secretaría de Salud Federal. Simplemente se fue a los datos que tienen de manera oficial el gobierno federal en materia de la pandemia y empezó a ver cómo están los estados respecto de sus contagios, respecto de sus muertos y respecto de sus ocupaciones hospitalarias con el número de habitantes, en proporción al número de habitantes. Y en proporción al número de habitantes, pues Jalisco sale un poco mejor ubicado, o tal vez bastante mejor ubicado que como lo ha ubicado el señor Gatell, ordenando que Jalisco esté en un semáforo que a Jalisco no le correspondía y desde luego no les convenía, porque si te mantienes en semáforo en rojo, pues tienes semiparalizada tu economía y los gobernadores también, como responsables del funcionamiento de sus estados, necesitan que haya un poquito de oxígeno para esas cosas, ¿verdad? Lo que me llama la atención es de que ya vimos que las diferencias de Gatell, las diferencias públicas, debe haber otras, ocurrieron en un primer momento con el gobernador de Baja California, que es de Morena, con el gobernador de Tabasco, que es de Morena, el gobernador de Jalisco, como ya dijimos, que es de Movimiento Ciudadano, y el de Michoacán, que es del PRD, y por ahí se me pudo haber escapado otro. Me estoy refiriendo solamente a los que son prácticamente afines a la Cuarta Transformación, y los demás pues ya tendrán otras motivaciones, supongo yo que privilegian estar ahí estirando, jalando la liga para llegar a acuerdos con el gobierno federal, pero estos sí son significativos. Es muy significativo que gobernadores afines a la 4T estén abiertamente mostrando sus discrepancias con el gobierno federal. ¿Qué debe suceder? Pues debe privilegiar ahí la sensatez de Presidencia de la República para que pues las cosas marchen bien, porque si hay desacuerdos, si unos van por un lado y otros van por otro, pues no le irá bien a nadie, no es bueno para nadie. Sí, nada más aquí también hay que separar esta situación, ¿no? Con relación al tema de la diferencia que tienen algunos gobernadores incluso de Morena. La diferencia es netamente con Gatell y con el manejo de la pandemia, no así con la figura presidencial, para hacer también esta división, porque los 7 gobernadores, 8, 9, 10, que en inicio empezaron con el tema de la discusión de quererse reunir con el presidente, pues estamos hablando de que son netamente la oposición, y está bien, tienen todo su derecho finalmente de protestar y de pedir las reuniones que ellos consideren necesarias con el presidente de la República. De eso se trata, pues, un país democrático, sean 7, 8, 9 o 10, todavía no son mayoría. En esta imagen que podemos ver en pantalla se observa que la mayoría son gobernadores de oposición. Yo honestamente no creo que les preocupe tanto el tema de la pandemia, más bien creo que es un asunto político, creo que por ahí hay un tema de zozobra de qué es lo que podría pasar en el 21, Alejandro, porque no es casualidad, ya mostró Morena en el 18 su primer músculo al abarcar en tan poco tiempo tantos estados de la República Mexicana, tantas presidencias municipales, tantas curules en el Congreso del estado de Chiapas. ¿Y tú crees que a poco no quisiera Morena ir por esos estados donde gobierna el PRI, donde gobierna el PAN, para continuar con estos mensajes que ya se nos ha acostumbrado de decir que en esos estados también gobernaba la corrupción? Quiere abarcar todo Morena, por eso es que el presidente no le preocupa mucho solamente reunirse con estos gobernadores. Creo que la preocupación vendría si estuvieran estos gobernadores del lado de Morena protestando en contra de la presidencia de la República, que eso yo no creo que vaya a pasar por lo menos en este sexenio. Si 7 mostraron su inconformidad con el presidente de la República, el resto está por demás decirlo, está bien alineadito, Carlos César.
Sí, pero déjenme recordarles también que este problema entre el presidente de la República y algunos gobernadores empezó desde el año pasado, antes del COVID, porque fue el Bronco el que primero alzó la voz y pidió que se revisara el pacto federal en materia hacendaria entre la Federación y los estados. Incluso le echó su pedrada a Chiapas diciendo que mientras ellos recaudan, todo se va a Chiapas en apoyos sociales, así lo dijo el Bronco en aquel entonces. Y de ahí logra juntar otras inconformidades de estados del norte y del Bajío, en donde reclama precisamente eso, que ellos son los que más aportan a la federación y son otros estados, los del sureste, los que se llevan las ganancias a través de los programas sociales. Incluso la aportación y participación económica del gobierno federal hacia los estados y de los municipios depende de la capacidad de recaudación que tengan los municipios y los estados, y de ahí se parte el porcentaje. Y dice el Bronco, por ejemplo, si nosotros aportamos $1, nos entregan 3 centavos de vuelta, entonces no estamos siendo equitativos. Pero si Chiapas también protestara de todo lo que le ha dado a la Federación en materia de energía eléctrica, petróleo y recursos naturales, pues también tendríamos que reclamar nuestra parte. Pero todo tiene un propósito y un fin. Se acercan las elecciones y bien decía Adolfo, arrasó Morena en los pasados procesos electorales, pero fue un golpe de suerte, fue ayudado por tanta corrupción, fue ayudado por falta de proyectos sólidos de los gobiernos priistas y de los gobiernos panistas, y la gente ya estaba hasta el copete de todo este tipo de problemas. Independientemente que a nivel mundial México no había transitado por un gobierno, digamos, entre comillas, de izquierda, porque son, yo le digo, los de los priistas de la auténtica izquierda, porque si miran la lista de funcionarios, todos eran del PRI, o el 99.9% eran del PRI, pues tenía que transitar México por esa etapa de un gobierno de izquierda. Cada quien hablará como le vaya en la feria, cada quien tiene su propia conjetura, sus propios análisis de cómo nos está yendo con este gobierno a 20 meses y cómo nos irá de aquí al 2024 que termine esta administración, pero la prueba de juego seguramente va a ser el 2021, las elecciones intermedias, en donde la oposición busca quitarle el control de la Cámara de Diputados a Morena y podría dejar manco al gobierno para los siguientes 3 años que restarían de la administración, Alejandro. Sí, efectivamente. Pero Adolfo, yo sí creo que todo lo que haga López-Gatell tiene que ser impactado al gobierno en su conjunto. Por eso, todas las decisiones que toman los secretarios y los funcionarios de alto nivel del gobierno federal deben ser bien pensadas, porque sus efectos, si son buenos, impactan de manera positiva en todo el gobierno federal y en este caso en toda la 4T, el proyecto de la 4T. Y si hacen algo malo, pues también impacta directamente a la cabeza del presidente y a la cabeza de su proyecto. Entonces yo creo que aquí políticamente los gobernadores eligieron muy bien a quién pegarle el pelotazo, ¿no? Era a Gatell. No se van a ir a pelear directamente con el presidente, pero de manera indirecta le están diciendo, hey, estás afectando ahí al proyecto de tu jefe, ¿no? Y yo sí creo también que hay una fuerte dosis de molestia genuina de los gobernadores por el manejo de la pandemia que está haciendo el gobierno federal y por tratar de imponer esquemas nacionales, cuando el mismo Gatell ha dicho que en las regiones del país la pandemia se está comportando de distinta manera. Y por supuesto, ahí sí estoy de acuerdo, hay intereses políticos atrás de todo esto, de los gobernadores y pues también del presidente de la República. Cada uno quiere llevar agua a su molino porque, como bien recordaba Adolfo, pues ya en unos meses va a iniciar ya el proceso electoral federal de las elecciones del 2021, que van a ser precisamente un monitor de cómo estará siendo evaluado el gobierno federal de la Cuarta Transformación a la mitad de su sexenio. Sí, yo nada más cerraría, Alejandro, Carlos César, diciendo que finalmente o históricamente en nuestro país, que no necesariamente es así en otras partes del mundo, la oposición, el papel que le toca jugar es cuestionar todo lo de la administración en el poder. Lo hacía el presidente antes
de ocupar la silla presidencial. No está la oposición, lamentablemente, no está para aplaudir cada una de las acciones gubernamentales. De eso se trata, pues, de estar o de buscar algún tipo de error, algún tipo de pifia en la parte gubernamental. Por eso yo decía este tema de que no es que vayan directamente sobre la cabeza del presidente, si abajo pueden encontrar alguna piedrita para molestar en la presidencia de la República. Pero tampoco es que los alcaldes o en este caso los gobernadores de oposición estén aplaudiendo la administración de Andrés Manuel López Obrador. Lo único es que, como quiera que sea, están guardando las investiduras y la parte institucional a sabiendas de que el gobierno, pues en sus manos también tiene otra forma de vengarse, que es con el tema de los recursos, ¿no? Me estás pegando mucho, bueno, ahí te van tus recortes presupuestales para ver si te aplacas un poquito. Carlos César, ¿algún comentario final? Sí, Adolfo, Alejandro, amable auditorio, decirles que en este caso los gobernadores tienen razón de criticar a Hugo López-Gatell. ¿Por qué? Porque tienen razón también a decir, oye, si aquí tú mismo me estás diciendo que estoy bajo en cuanto a contagio de COVID y muerte, ¿por qué allá me quieres cambiar de semáforo de naranja a rojo? Si cambias de semáforo naranja a rojo, le estás pegando a la economía del Estado, cuando lo que buscan los estados, lo que busca la gente, es que ya se abra el comercio, las empresas, que haya empleo, que haya movimiento económico. Esto el COVID nos está afectando y lo estamos viendo en Chiapas, y ustedes mismos lo han dicho. Aquí la Secretaría de Salud nos da una cifra y la federal nos da otra. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Cuándo vamos a cambiar al semáforo verde? ¿Cuándo se van a terminar estos problemas políticos y se van a centrar en lo que es el combate del COVID y ver que la gente no salga a las calles si no hay necesidad? Eso es lo que urge más que nada. Sí, creo que ahí coincidimos los tres en el asunto del manejo de la pandemia y particularmente en Chiapas. Un desastre el tema de las cifras, que es donde nos basamos, las cifras oficiales. Afortunadamente ya tenemos el respaldo de los números de la Federación, que son completamente diferentes a lo que se ofrece en la entidad. Abrazo, Carlos César, buenos días. Gracias, Adolfo, Alejandro, amable auditorio. Hasta mañana. Hasta mañana, Carlos César, buenos días. Hasta mañana, Alex, buenos días. Vamos a más información, regresando un poco a las noticias locales. Hay un pronunciamiento por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Están señalando ya, asumiendo una postura de que no creen que funcione el tema de la educación a distancia. Aunque no hay condiciones actualmente para la educación presencial, la enseñanza virtual se reduce para una minoría o grupo de infantes en el país, por lo que nunca se podrá sustituir o suplirse la relación maestro-alumno en el aula de clases, aseguró José Luis Escobar Pérez, miembro ejecutivo de la sección 7 de la CENTE en Chiapas. Con relación al tema de implementar la educación con el pretexto de la pandemia en cadenas televisoras a nivel nacional, el maestro lamentó que no se haya tomado en cuenta la voz de todos ni de los padres de familia, por lo que de alguna manera se está afectando a todo el sistema educativo. A pesar de que quedó en evidencia el sesgo empresarial que tiene la educación, remarcó que lo más importante es priorizar la vida, incluso por encima del ciclo escolar. En ese sentido, dijo que con únicamente la televisión no existen condiciones idóneas para desarrollar el aprendizaje, ya que la televisión es un instrumento dentro de los múltiples accesorios para transmitir el conocimiento y adquirir el aprendizaje, pero no lo es todo como lo pretende hacer el gobierno. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Un tema que parecía olvidado, el que reclamaban los maestros hace mucho tiempo de que el gobierno les debía mucho dinero. Bueno, pues dicen que todavía les adeudan algo así como 4,000 millones de pesos.
De acuerdo a representantes de diferentes grupos magisteriales, actualmente son más de 4,000 millones de pesos el adeudo que mantienen las autoridades de educación con los maestros. Entre estos grupos que se les debe están los interinos, maestros de telebachillerato comunitario y maestros de nuevo ingreso, por citar algunos. De acuerdo a Eric Carpio, vocero de los maestros del nivel de telebachillerato comunitario en Chiapas, el adeudo ya supera los 4,000 millones de pesos y es un problema que mantienen no han resuelto las autoridades de educación con el magisterio chiapaneco. Indicó también que los pagos de salarios de 3 meses de este año es uno de los reclamos y esta deuda es de las autoridades estatales, ya que la federación depositó puntualmente los sueldos de estos 690 docentes de los telebachilleratos comunitarios. Dijo que la Secretaría de Educación aún tiene un adeudo correspondiente al mes de junio y julio a los 690 trabajadores de este nivel y saben que la federación cumple mes con la aportación de más de 6 millones de pesos. Lamentó que esos docentes no cuenten con los recursos para desplazarse a sus comunidades en caso de un regreso a clases presencial y además señalan que no hay condiciones para dar continuidad en línea al ciclo escolar 2020-2021 por falta de internet o de servicios de energía eléctrica en las 230 comunidades donde estos docentes tienen presencia. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Hablando sobre asuntos educativos, otra de las situaciones que llama la atención es que los estudiantes normalistas están solicitando más fichas de ingresos a esta institución. Estudiantes de la Escuela Normal del Estado, turno vespertino, solicitan a la Secretaría de Educación incremente la matrícula de nuevo ingreso del plantel, misma que fue recortada en los últimos semestres para que más jóvenes tengan la oportunidad de estudiar. Emanuel Cruz, estudiante de la licenciatura en Educación Primaria de la Normal, en representación de la base estudiantil y de los aspirantes que buscan ingresar a la institución, aseguró que la matrícula se recortó todavía más para el próximo semestre. Cuando anteriormente se aceptaban entre 30 y 35 jóvenes por salón, la dependencia ha decidido que la mejor forma de reforzar las escuelas normales es reducir la matrícula a únicamente 20. Además, se modificó el promedio mínimo para poder tramitar la ficha de ingreso, de 7.5 a 8.0, lo que dejó sin oportunidad a un aproximado de 30 jóvenes con promedios dentro de ese margen, sin la oportunidad siquiera de presentar el examen de admisión. Reiteró que la demanda es únicamente incrementar la matrícula de nuevo ingreso y dejar el promedio mínimo en 7.5 para que más aspirantes presenten el examen, ya que no están pidiendo un lugar en automático, sino solo la oportunidad de aplicar. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Hay una propuesta de capacitación a profesionistas de la obra pública que ha sido bien recibida por el sector a nivel nacional. Valdemar Flores López, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tuxtla AC, dio a conocer que la propuesta realizada sobre la capacitación a nivel nacional de profesionistas de la obra pública fue bien recibida, sumándose así diferentes organismos colegiados. Flores López informó que participó en una reunión de trabajo con la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana AC en días pasados, donde participaron colegios de ingenieros de diferentes regiones del país. En este lugar se propuso dar un curso en línea para beneficio de todos los ingenieros civiles de México a través de la FESIC, en donde también se unieron a la misma propuesta los colegios de Michoacán y Baja California Sur, con lo que se dará continuidad a este importante tema para el gremio. Además, en esta reunión se acordó trabajar para la unidad de las federaciones en México, FESIC AC y FEMSIC AC, para abonar en el fortalecimiento y beneficio de la ingeniería civil del país mexicano. También dijo, se acordó de manera unánime a trabajar en unidad en busca de la certificación del ingeniero civil en México. Todos los agremiados sin excepción estuvieron de acuerdo en que todos los colegiados que participaron en esta reunión virtual deben de fortalecerse, toda vez que es un tema de mucha relevancia para el gremio en la actualidad. Así lo destacó. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Vamos con otros asuntos que son bastante delicados en el estado de Chiapas. El tema de la trata de personas afecta en casi un 90% a las mujeres y niñas. En Chiapas, según datos de la Fiscalía contra la Trata de Personas, el 86% de las víctimas de este delito corresponde a mujeres y niñas, sometidas principalmente a explotación sexual y trabajos forzados, siendo las dos modalidades de trata que más se registran en la entidad. El resto de las víctimas corresponden a hombres y niños destinados principalmente a trabajos forzados. La diputada local, Flor de María Guirao Aguilar,
comentó que en la entidad existen dos factores que incrementan el riesgo de que mujeres y niñas sean vulnerables ante este delito. Uno es que el estado se encuentra cerca de la frontera de Centroamérica, donde el tema de la migración está ligado con la trata de personas y la explotación. El otro es la falta de educación. Lo anterior lo manifestó en el marco de la aprobación de la nueva ley para prevenir y combatir la trata de personas por el Pleno del Congreso del Estado en sesión extraordinaria. Destacó que uno de los objetivos de la nueva legislación es apoyar, atender y asistir a las víctimas, ofendidos y testigos de trata de personas para garantizar el respeto a su libertad y derechos humanos, fijando atribuciones de las entidades públicas del Estado y de los municipios. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Ya estamos en agosto y 4 ayuntamientos de Chiapas todavía no entregan la cuenta pública o sus cuentas públicas correspondientes al año pasado. A la fecha, 4 ayuntamientos municipales, entre ellos Teopisca, Simojobel y Chalchihuitán, no han entregado su cuenta pública anual correspondiente al 2019, informó la diputada Ana Laura Romero Basurto, presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso Local. La legisladora comentó que los municipios tenían hasta el 30 de abril para presentar su cuenta pública, para que la comisión que preside, con fundamento en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la remitieran a la Auditoría Superior del Estado para su análisis y posibles observaciones y auditorías. Ante el incumplimiento, dijo que este martes presentaría a su comisión el informe al respecto para que posteriormente se dé a conocer a todo el Pleno, porque es necesario llamar a comparecer a esos ayuntamientos y hacer valer todo el tema legal que le otorga la legislación al Congreso. En coordinación con la Auditoría Superior del Estado, analizarán la situación de los ayuntamientos a fin de que se impongan de manera inmediata las multas correspondientes. Incluso podrían ejecutarse responsabilidades administrativas y penales por incumplir con su obligación constitucional. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Este tema de la cuenta pública lamentablemente es un asunto de nunca acabar. Cada mes o cada bimestre, cada que tienen que entregarse las cuentas públicas, hay un boletín por parte del Congreso que dice o que finalmente muestra la irresponsabilidad de algunos alcaldes. El asunto es que, no sé si usted se acuerde por cuenta pública cuántos hayan pisado la cárcel. Ahí lo dejo sobre la mesa. Pasamos a otros asuntos, algo que realmente es preocupante y que tiene que ver con los desplazados. Desafortunadamente siguen sin protección. Al no existir la figura legalmente, ninguna autoridad se ha hecho cargo de formular políticas públicas destinadas a atender a los desplazados internos en México, dejando en desamparo a miles de personas que se ven obligadas a abandonar sus propiedades y lugares de origen. Ante este escenario, con el apoyo de colectivos de personas internamente desplazadas y de organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos, la iniciativa ciudadana Ahora presentó la iniciativa de ley sobre desplazamiento interno forzado en México. Como representantes de Ahora, Emilio Álvarez y Casa Longoria, senador de la República, Lucía Riojas Martínez, diputada federal, y el diputado federal independiente Carlos Morales Vázquez inscribieron la propuesta de ley en la comisión permanente a fin de que aparezca publicado el día de hoy formalmente. Con esta iniciativa de ley se busca visibilizar y dar reconocimiento legal a un fenómeno que se ha acrecentado durante los últimos años, sobre todo como efecto de la lucha contra la delincuencia organizada, aunado a otros de carácter religioso. Un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos sobre el desplazamiento interno forzado en México en el 2018 contabilizó que en Chiapas existían al menos 5.035 familias desplazadas. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Vamos con más información. Aquí le presento los acontecimientos más importantes de Chiapas que están plasmados en la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder. De este día, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destaca el esfuerzo conjunto que se está haciendo para combatir el coronavirus. Desafortunadamente dejaría en la escuela 1.4 millones de estudiantes, según los pronósticos de Naciones Unidas. La CENTE dice en este caso, el sindicato más bien, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la parte disidente, la CENTE, que la educación virtual nunca va a suplir a la presencial. Por un tema de usos y costumbres, lamentablemente están advirtiendo conflictos por la disputa de zonas
turísticas. También tenemos información importante en la contraportada y que hace referencia a las actividades deportivas y del reporte 4 en las actividades deportivas, el Racing, los Guardianes 2020, que es el torneo del fútbol mexicano, y la Liga Premier con Cafetaleros, que tendrá un nuevo refuerzo. Y por supuesto también el tema que se destaca es que ocupantes de una pick-up realizaron detonaciones de arma de fuego, esto en la capital chiapaneca, y usted sabe ya el tema de la campaña de prevención, en este caso vinculado al tema del dengue. Bien, a través de Facebook hay una interesante convocatoria para que tuxtlecos pudieran donar fotografías antiguas de Tuxtla Gutiérrez, esto con el propósito de conmemorar el 128 aniversario de Tuxtla Gutiérrez como capital de Chiapas. Esta y otras noticias en la sección de Cultura y Espectáculos. Con la finalidad de celebrar el 128 aniversario de Tuxtla Gutiérrez como capital del estado de Chiapas, la página de Facebook La Bella Tuxtla lanzó una invitación a todas las tuxtlecas y tuxtlecos del ayer con el propósito de recopilar imágenes que muestren cómo era la ciudad antes del siglo XXI. La intención es conformar una galería fotográfica virtual del ayer, por lo que los interesados tienen hasta el 5 de agosto para compartir sus imágenes. El primer punto de la convocatoria establece que la recepción de las fotografías será por medio del inbox o de la página convocante, o a través del correo electrónico labellatuxtla@outlook.com. En el punto número 2 expone que la fotografía deberá ser enviada en formato JPG. En caso de tener una fotografía en formato físico, esta deberá ser escaneada o capturada por medio de un dispositivo móvil, procurando que la imagen sea lo más nítida posible. También indican que serán recibidas fotografías antiguas de todo tipo, dando preferencia a todas aquellas que sean retratos o que presenten a personas en alguna escena cotidiana o familiar del Tuxtla de antaño. El archivo deberá ser enviado junto con una ficha que incluya el día de la captura o la fecha más cercana, el o los nombres de los individuos que aparecen en la captura, una breve descripción o una semblanza o anécdota de la fotografía. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Una supuesta propiedad de José Manuel Figueroa fue el blanco de una balacera, en la que no se registraron heridos, pero despertó el pánico de los vecinos. La propiedad se ubica en la colonia Delicias de Cuernavaca. Ahí en la calle Mazalina fue donde tuvo lugar el tiroteo y testigos aseguran que también en la supuesta casa del cantante respondieron con armas de fuego. Tras la noticia, el cantante José Manuel Figueroa, hijo del fallecido Joan Sebastián, reapareció en redes sociales luego de que el domingo se reportara un ataque contra una casa de Cuernavaca que supuestamente era de su propiedad. José Manuel subió una nueva foto a su cuenta de Instagram y escribió un mensaje en el que agradecía las muestras de cariño del público. Según información del Diario de Morelos, los hechos ocurrieron cerca de las 15 horas cuando un grupo armado irrumpió el lugar y comenzó a disparar contra el inmueble. La zona fue cercada por elementos de la Fiscalía de Morelos que hallaron 8 casquillos en la calle, al parecer calibre 45. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Hay un ajedrecista chiapaneco que tendrá que vérselas con similares suyo a nivel internacional. Vamos a la sección de deportes. Tras militar en el equipo juvenil del Salamanca Club de Fútbol UDS de España, el mediocampista mexicano André David Aguilar Guevara se convirtió en nuevo fichaje de los Cafetaleros de Chiapas para la temporada 2020-2021 de la Liga Premier Serie A. El futbolista de 22 años ya se reportó a las órdenes del entrenador Miguel Ángel Casanova, realizando sus primeras sesiones de trabajo en la cancha del Estadio Soque, luego de haber militado una temporada con el cuadro español de tercera división y tras no obtener su promoción al equipo inmediato superior de la segunda B. Con el Salamanca, André disputó 22 encuentros, 19 de ellos jugando como titular, acumulando un total de 1.697 minutos y anotando 2 goles para su cuenta personal. Antes de jugar en España, Aguilar Guevara estuvo en equipos inferiores de Rayados, además de haber jugado con Murciélagos FC del Ascenso MX, Atlético Reynosa de la Liga Premier, en tanto que también ha sido parte de las selecciones nacionales de México en las categorías sub-18, sub-20 y sub-21. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Jugadores de países como Eslovaquia, Inglaterra, Israel, Croacia, Polonia, Islandia, Turquía, Alemania e Italia son los rivales con los que el tablerista chiapaneco Roberto de los Santos se mide durante este 2020 como parte de las eliminatorias de la Olimpiada de la Federación Internacional de Ajedrez por Correspondencia.
El experimentado jugador, quien recientemente obtuvo el grado de experto en esta modalidad de ajedrez a distancia, forma parte de la selección nacional mexicana que está compitiendo en las preliminares de la justa mundialista online, representando a México en el tablero número 3. La participación, que comenzó en enero de 2020 con el equipo nacional, se pronostica para varios meses de duración, recordando que en este tipo de ajedrez cada jugador tiene hasta 100 días disponibles para efectuar sus movidas, razón por la cual las partidas pueden durar incluso un año o más tiempo. Vale la pena destacar que el chiapaneco está rankeado como el 6º mejor jugador del país jugando por correspondencia. De los Santos Cuello, quien es jugador del Club de Ajedrez Carlos Torre de Tuxtla Gutiérrez, cuenta con un rating de 2.285 puntos en el ajedrez por correspondencia de primera categoría, además del grado de Maestro Nacional de Ajedrez Clásico, el cual obtuvo cuando apenas tenía 12 años de edad. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. El complejo escenario virtual de Phoenix Raceway recibirá la fecha 2 de la segunda ronda del campeonato de Sim Racing y Rabbids, carrera a disputarse este jueves 6 de agosto a las 19 horas. Para esta fecha se espera el regreso a la pista de pilotos ausentes en la carrera anterior, destacando Juan Antonio Reyes de la escudería Dynamic Motorsports, quien fuera campeón de la primera ronda y quien el pasado jueves no pudo subirse a su simulador al estar corriendo en el serial de NASCAR México de las Mikel Strokes en San Luis Potosí. De momento, y tras analizar acciones de la primera fecha y determinar algunas penalizaciones, la Dirección General del Campeonato de Rabbids presentó la clasificación general, donde Emilio Roqueñi de Sparring Racing Team figura en el primer lugar con 100 puntos. En segunda posición se ubica Alfredo Puente de Courier Racing con 80 unidades, mientras que Diego Villalobos de Security Speed es tercero con 65 puntos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Antes de despedirnos rápidamente, permítame comentarle la situación climatológica del estado de Chiapas. El mapa en dos colores, azul y verde. Sobre el Golfo de México continuará dominando el sistema de alta presión centrado sobre el norte de dicha cuenca, que sumada a la aproximación de una amplia onda tropical posible número 25, la cual se prevé que ingrese sobre la península de Yucatán por la tarde y noche de este día, estaría reforzando los efectos de vaguada de la bahía de Campeche, favorando así o haciendo favorables tormentas vespertinas sobre Tabasco y el norte de Chiapas. Tome sus precauciones. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión. Recuerden, punto de las 2 de la tarde tendremos más información. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos, Alejandro Moguel. Gracias, buenos días. Muy buenos días, Adolfo, muy buenos días a todos. Sobre la pandemia, seguimos en semáforo naranja. Aquí le explicamos en qué consiste. En estos momentos el semáforo de riesgo epidemiológico está en naranja, de ajustes y preparación, lo cual indica que los chiapanecos aún estamos en alerta. Además de las actividades económicas esenciales, se permite que las empresas de las actividades económicas no esenciales, como restaurantes, hoteles o pequeñas empresas, trabajen al 50% de su capacidad. Lugares abiertos como plazas y parques funcionarán a un 50% de su capacidad, y los espacios públicos cerrados como centros comerciales, cines o iglesias funcionarán al 25% de su capacidad, pero siempre con las medidas de higiene necesarias. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de Chiapas.